Un saludo, mis grandes amigos. Soy Absalón San Clemente. Estoy aquí en mi casa, en las Islas Británicas. Realmente ya llegó el verano y el calor está un poquito fuerte. Nos toca vestirnos un poquito más frescos. Y quiero compartir con ustedes el día de hoy un tema que es bien especial. Está relacionado con los desastres, la función de un psicólogo o de los psicólogos en momentos de desastre. En momentos de inundaciones tenemos un gravísimo problema en Europa. Alemania está totalmente inundado, la gente está desconcertada porque han perdido sus casas, los ríos se han desbordado. Y aquí en Londres hace una semana, aunque estemos en verano, que es una pregunta muy curiosa que yo les hago, los cambios de temperatura, ¿por qué están así? Hace una semana estaba lloviendo tan fuerte que Londres se inundó. Bueno, mis queridos amigos, hay que hacerse la pregunta realmente si ese clima es natural o no es natural. Es un interrogante que lo dejo para que lo investiguen, pero los momentos de desastres se están presentando. Los momentos de violencia se están presentando. Los magnicidios en el mundo se están presentando. Los cambios climáticos son muy bruscos. En Estados Unidos hay unos incendios terribles. Y los cambios políticos y económicos del mundo también son muy fuertes, muy agresivos. ¿Qué función tiene un psicólogo cuando tienen momentos como estos? ¿Qué función tiene un psicólogo en el justo instante de un desastre, de una inundación, de una epidemia, de incendios, de terremotos? Ayer estuve viendo un documental muy interesante de Alepo, de los sirios, y ver cómo las familias, todas, absolutamente todas, han perdido sus viviendas porque han sido ejecutados, sus familias. Las bombas son impresionantes las que están tirando. Y vi un documental donde una familia, donde había un combatiente, que a lo último en el documental lo cogen, el Estado lo coge, le mete la cabeza en una bolsa y luego lo desaparecen y las familias quedan sin su padre. Ellos estaban allí viviendo en Alepo soportando enfrentamientos y bombas por el tema de tratar de resistir contra el gobierno. Bueno, lo cierto es que esos niños vivían en una paranoia y lógico, en un temor insoportable, porque las bombas caían, su padre fue asesinado, casi todas las figuras masculinas fueron asesinadas y quedaron niños entre los 13 y los 5 años, unos 7, 8 niños con una madre, y el que hace la entrevista o el que lo está haciendo, le está haciendo seguimiento, los acompaña para que tengan posibilidades de recomenzar la vida en Alemania. El desapego frente a unos escombros, pero tenían un apego muy tremendo a su ciudad. Alepo es una ciudad que estaba bien diseñada, bien construida, pero ahora es un desastre. El desapego a sus abuelos, porque les tocó dejar a sus abuelos, solamente Alemania aceptaba niños, fue muy tremendo. Pero de todas formas salen a Turquía y luego en Turquía logran, por un acuerdo que tienen humanitario con Alemania, ingresar a Alemania, toda la familia, a un pueblo donde había personas mayores y que estaban falleciendo constantemente y el pueblo iba a quedar sin niños. Entonces están repoblando y la mayoría de esos niños que ingresaron allí son de Siria. El gobierno alemán les brindó una gran casa, les dio los pasaportes, les dio educación, pero los niños tenían un fenómeno muy curioso, y era que cada vez que veían un avión arrancaban a correr, estando en Alemania y estando en Turquía, porque ellos de Turquía pasaron a Alemania. Tenían unos traumas, un estrés postraumático debido a esa violencia y a esa guerra.
A ver, ¿qué debe hacer un profesional de la psicología cuando tiene este gravísimo problema de tener un momento estresante, angustiante por violencia, por catástrofe? Los psicólogos cumplen una función muy importante. La primera es un auxilio psicológico que debe existir. Los primeros auxilios, como cuando uno llega a un sitio de batalla y lo primero que hace es sanar heridas, también hay una especie de asistencia en primeros auxilios en psicología. Son situaciones muy difíciles, son situaciones donde ve a gente totalmente derrumbada, ve a gente con miedo constante, con paranoias, con persecuciones, pero la intervención es muy importante de parte del terapeuta. Lo primero que se debe hacer es simplemente ser un escucha activo. Es muy terapéutico sentarse sin juzgar nada, absolutamente imparcial, a escuchar a esa persona que tiene dificultad. Las personas se expresan y por el hecho de escuchar estamos empezando a hacer terapia. Las personas manifiestan el dolor, su sentimiento y agradecen el acompañamiento. Porque esto es un proceso donde nosotros asistimos como acompañantes de un proceso. Estamos allí sencillamente tratando de aproximarnos a comprender lo que está sucediendo, porque nadie puede decir siento lo que te está pasando, porque eso es imposible. La experiencia traumática para las personas es variada. Todos vamos a sentir una experiencia traumática de forma diferente. Unos simplemente se traumatizan, esto es un ejemplo real, por una expresión que otro amigo le dijo. Unos se traumatizan porque no le saludó. Unos se traumatizan porque lo robaron. La forma de reaccionar las personas en el trauma va a depender de muchos elementos. Hay unos que ya consumen medicamentos, hay unos que realmente han sido maltratados previamente y vuelven y se activan, los que han estado en guerras anteriores y de pronto ingresan a un estado, puede ser como el de Colombia, de enfrentamientos. Se reactiva un programa aprendido. Hay otros que reaccionan sencillamente con el silencio. Hay otros que empiezan a somatizar problemas, y esto es muy complicado. Problemas físicos, no comen, no duermen, se deprimen, lloran, les da mal genio, les da agresión, quieren venganza, quieren enfrentamientos. Bueno, la forma realmente de reaccionar un consultante es muy complicada y va a ser muy variada, y el psicólogo tiene que estar preparado para poder ser una escucha sin juzgar. Sé que es muy difícil esos momentos, pero realmente uno no alcanza a dimensionar qué puede estar experimentando la persona cuando sucede el hecho. Pérdida de sus familias, pérdida de sus trabajos, pérdida de sus viviendas, pérdida de una parte de su cuerpo. La reacción va a ser diferente. Si la persona de pronto tiene un trabajo o conoce un poquito lo que es la vida espiritual, puede apoyarse en esa vida espiritual, no religiosa. Otros se apoyan en el mundo religioso. Pero todos van a reaccionar diferente. Lo único que hace el terapeuta es asistencia inmediata, escucha inmediata, tomar los datos de la persona, qué le está sucediendo, qué edad tiene, si ha tomado medicamentos, de cuáles son su composición familiar, qué pérdida tuvo. Bueno, todos esos datos te orientan un poco como psicoterapeuta para poder realmente hacer un plan de acción. Pero lo más importante es comprender que las reacciones van a ser variadas. Si el niño no se expresa, porque hay niños que no se expresan frente a un trauma, podemos utilizar la herramienta del juego, del dibujo, para poder acompañarlo en ese proceso. El adulto sí puede expresarse,
El adulto puede manifestar. Hay otros que se quedan en silencio, pues acompañamos su silencio. Pero el proceso terapéutico va a ser variado y va a ser diferente. Y ojo con el terapeuta, que se va a impactar mucho frente a la situación. Los que trabajan a nivel de organismos de rescate, policía, ejército, centros médicos, psicólogos, realmente reciben una energía, se impactan mucho con la situación y pueden ser afectados, por eso necesitan también ser tratados en terapia. Tienen que tener un tratamiento de terapéutico o un tratamiento de energía o un tratamiento de evacuar la energía recibida impresionada a través de meditación, a través de ejercicio, a través de la naturaleza. El procedimiento que vas a utilizar depende de cada psicólogo. En la psicología transpersonal utilizamos algo muy importante que es la aceptación. Nosotros comprendemos que todo cambia y nada es estático. Esto es un punto de partida muy importante. Nada permanece fijo. Todo cambia en el instante, todo cambia en el segundo y es una herramienta fundamental para la persona comprender que se ubique en su presente, que le dé aceptación, porque si no le damos aceptación no trascendemos. Escucharlo con amor, acompañarlo, pero recordarle que realmente todos estamos aquí en una experiencia de vida transitoria, nada es fijo. Y no debe existir el apego lógicamente. Debe existir una aceptación porque podemos hacer un proceso de resiliencia, volvernos a levantar, volver a reconstruir. El niño se cae al piso, se sacude sus rodillas y vuelve y reconstruye, vuelve y camina. Se enoja mucho, eso sí. Observen, los niños son unos grandes maestros. Otros no le dan aceptación, quedan fijados en el espacio-tiempo del pasado y les va a hacer mucho daño porque no quieren aceptar, porque no quieren realmente reconocer que todo cambió, que el pasado pasó, porque realmente de pronto, y esto hay que aceptarlo, han estado consumiendo medicamentos y no pueden hacer esa trascendencia de aceptación. La aceptología es una herramienta fundamental para poder ayudar a las personas. El cerebro, la mente y la persona puede crear una realidad nueva, construir una realidad nueva y tiene oportunidad. Pero la gente que no acepte lo que ha sucedido y quede entrampado en esos momentos dolorosos va a tener problemas muy graves a nivel emocional, a nivel psiquiátrico y a nivel psicosomático. La actividad deportiva es muy importante, la meditación es otra herramienta fundamental en estos momentos. Aprender a respirar significa aprender a realmente incorporar la divinidad y buscar la tranquilidad en mi cuerpo. Tranquilidad emocional, tranquilidad física. Las formas terapéuticas de trabajar las personas, pues bueno, son variadas y son diferentes. ¿Sí? Hay gente que utiliza el sistema cognitivo-conductual y allí utilizan algo que se llama detención sistemática, que viene a ser el hecho de, si le tiene miedo a los aviones, visitar sitios donde hay aviones. Si le tiene miedo a los militares, visitar sitios donde hay los militares. O sea, empezar a confrontar el hecho de que vivió doloroso. En el caso mío, yo trabajo la psicología transpersonal y yo sencillamente le invito a la persona a ubicarse en la realidad. Y la realidad es un presente cambiante. Y la realidad es que estamos encarnados en un cuerpo físico. Pero el cuerpo físico hay que cuidarlo lógicamente, pero no somos el cuerpo físico y nada de lo que existe en este mundo es fijo. Todo cambiará con el tiempo. Y eso es una herramienta muy importante. El poder entender de que todo cambia con el tiempo. Que nada se queda fijo. Entonces, lo sucedido no se quedará fijo. Solamente puede quedar fijo si tú vives desde tu pasado, desde tu programa inconsciente, desde tus apegos, desde tu ego, que es apego a las cosas materiales, a las personas, a los animales, a los edificios, a los coches, la gente que vive en esos apegos, pues lógicamente van a sufrir, pero están en una falsa idea porque
todo es prestado, absolutamente nada permanecerá fijo. Por eso yo siempre les estoy invitando todos los días a disfrutar su presente al máximo. Si tienen un día soleado, disfrúteselo. Si tiene un día de lluvia, disfrútelo. Si tiene un momento muy fuerte e impactante, acéptalo. Porque una forma de trascender es la aceptación. Una forma de hacer terapia y comenzar un proceso es cuando la persona, yo quiero esa terapia, pero si la persona dice, yo no quiero ningún tratamiento, queda entrampado, porque la mente puede ir al pasado y quedar entrampado, encapsulado en momentos dolorosos, sabiendo de que su presente es otro y este es el pasado y este es el presente que va cambiando, va cambiando. Ubicar a la gente en la realidad es muy importante. Esa terapia activa de escuchar, de acompañar, es muy importante. Esa terapia de ubicar a la gente en su realidad, que conozca y observe la realidad de lo que está sucediendo, es muy importante. Esa terapia de aceptación es muy importante. Esa terapia de oportunidad que todo mundo tiene es muy importante. Bueno, mis queridos amigos, los dejo. Soy Absalón San Clemente, los quiero mucho y estoy para servirles a todos vosotros. Espero que esto les haya servido frente a situaciones de crisis. Hasta luego.